Mi nombre es Cecilia Carrasco, soy residente de Radiología de la Universidad de Antofagasta y hoy voy a compartir con ustedes esta presentación sobre los principios básicos de la espectroscopía por resonancia magnética y su utilidad en la evaluación de lesiones cerebrales. La espectroscopía por resonancia magnética es un método no invasivo que utiliza los distintos metabolitos cerebrales para proporcionar información Para entender cómo se realiza este estudio, debemos saber que la imagen por resonancia magnética y la espectroscopía por resonancia magnética son métodos de estudio que comparten los mismos principios físicos. Ambos se basan en la propiedad que presentan ciertos núcleos atómicos para absorber selectivamente la energía de radiofrecuencia y liberar el exceso energético cuando son sometidos a un campo magnético. La principal diferencia entre ambos es que las frecuencias detectadas mediante una resonancia magnética convencional codifican el espacio y por lo tanto nos entregan una representación estructural, es decir, una imagen de los tejidos evaluados, mientras que en un estudio de espectroscopía, la detección de frecuencias va a permitir codificar a los distintos compuestos químicos que originan la señal, entregándonos un gráfico con una curva espectral. En este gráfico, en el eje X, tendremos las distintas frecuencias expresadas en partes por millón, donde vamos a encontrar a los distintos metabolitos. Y en el eje Y tendremos la amplitud de señal, que indicará la concentración de cada uno de estos metabolitos en la lesión encefálica que se esté estudiando. Entonces, en palabras simples, son dos formas distintas de presentar la información obtenida mediante el fenómeno de resonancia. Para entender cómo se realiza este estudio, debemos saber que la imagen por resonancia magnética y la espectroscopía por resonancia magnética son métodos de estudio que comparten los mismos principios físicos. Ambos se basan en la propiedad que presentan ciertos núcleos atómicos para absorber selectivamente la energía de radiofrecuencia y liberar el exceso energético cuando son sometidos a un campo magnético. La principal diferencia entre ambos es que las frecuencias detectadas mediante una resonancia magnética convencional codifican el espacio y por lo tanto nos entregan una representación estructural, es decir, una imagen de los tejidos evaluados, mientras que en un estudio de espectroscopía, la detección de frecuencias va a permitir codificar a los distintos compuestos químicos que originan la señal, entregándonos un gráfico con una curva espectral. En este gráfico, en el eje X, tendremos las distintas frecuencias expresadas en partes por millón, donde vamos a encontrar a los distintos metabolitos. Y en el eje Y tendremos la amplitud de señal, que indicará la concentración de cada uno de estos metabolitos en la lesión encefálica que se esté estudiando. Entonces, en palabras simples, son dos formas distintas de presentar la información obtenida mediante el fenómeno de resonancia. ¿Y qué necesito para realizar este estudio? En primer lugar, es necesario contar con un resonador de al menos 1.5 Tesla o más y antenas de alta definición. Además, el equipo tiene que contar con programas avanzados que permitan el procesamiento de las curvas espectrales. Y como en todo estudio de imagen, primero vamos a obtener un topograma de preferencia en los 3 planos para poder ubicar la lesión y posteriormente el voxel de tal forma que se abarque la lesión en los 3 planos. Luego de seleccionar el área de estudio, se inicia el proceso de obtención del espectro. Lo que va a hacer el resonador es enviar un pulso con un rango determinado de radiofrecuencia a la región de interés. Y posteriormente el mismo equipo va a recibir y medir la amplitud de las señales resultantes,
creando la curva espectral. Entonces, como cada metabolito presenta una frecuencia de resonancia diferente, la curva o espectro estará determinada por la magnitud de los picos de los distintos metabolitos, los cuales tendrán distintas concentraciones dependiendo de los componentes de la lesión encefálica que se esté estudiando. Existen dos técnicas de espectroscopía, la de voxel único o univoxel y la multivoxel. La técnica de univoxel, como su nombre lo dice, utiliza un solo voxel para la evaluación de la lesión. En esta técnica es muy relevante ubicar adecuadamente el voxel, el cual debe estar alejado de fuentes de artefactos como el líquido cefalorraquídeo, sangre, aire, metal o calcificaciones, que pueden distorsionar el resultado de la curva. Su principal ventaja es que si el voxel está bien posicionado, presenta una mayor sensibilidad que la técnica multivoxel. Tiene también una mejor relación señal-ruido y su tiempo de adquisición es más corto. La mayor desventaja es que abarca un área limitada de estudio de hasta 8 centímetros cúbicos. La indicación clínica de esta técnica es principalmente la evaluación de lesiones pequeñas menores a 1.5 centímetros, pero también es útil en la evaluación de algunas lesiones no estructurales, como en el abordaje de pacientes con enfermedades metabólicas o procesos demenciales, por ejemplo en el Alzheimer, donde es necesario evaluar los hipocampos en búsqueda de esclerosis mesial temporal. Por otra parte, en la técnica multivoxel se evalúa en forma simultánea múltiples áreas de una misma lesión, obteniendo múltiples curvas de espectroscopía. Su principal ventaja es que además del estudio de la lesión, permite evaluar el tejido perilesional y el tejido cerebral sano. Además, a partir de esta técnica se pueden generar mapas a color según la concentración de los distintos metabolitos dentro de la lesión, que facilitan la interpretación de los resultados. Y dentro de sus desventajas tenemos una menor relación señal-ruido y un mayor tiempo de adquisición. Esta técnica está indicada principalmente en la evaluación de lesiones de mayor tamaño y también es muy útil como guía para biopsia, ya que permite identificar zonas con mayor actividad metabólica dentro de la lesión y evitar, por ejemplo, zonas de necrosis, aumentando el rendimiento de la biopsia. En este ejemplo, vemos un mapa de color que está mostrando en color rojo la zona con mayor concentración de colina dentro de la lesión. Respecto al uso de contraste, este estudio se puede realizar con o sin uso de gadolinio, siendo de elección el estudio contrastado, dado que permite delimitar mejor la lesión y distinguirla del parénquima sano o del edema perilesional que muchas veces rodea la lesión. De esta forma podremos ubicar adecuadamente el voxel sin incluir otros tejidos que no son el motivo de estudio. El tiempo de eco es una variable muy importante que debemos tener en consideración, ya que de esta van a depender los metabolitos que vamos a poder evaluar. Tenemos tiempo de eco corto, tiempo de eco intermedio y largo. El tiempo de eco intermedio y largo se realizan a 144 y 288 milisegundos respectivamente y nos entrega un espectro simple con pocos metabolitos. Dentro de estos tenemos el N-acetil aspartato, que es un marcador neuronal, la colina, que es un marcador de membrana celular, la creatina, que es un marcador de metabolismo, y el lactato, que evidencia metabolismo anaeróbico o necrosis. Por otra parte, utilizando tiempos de eco corto, vamos a poder evaluar adicionalmente otros metabolitos, además de los que ya revisamos anteriormente, como por ejemplo el mioinositol, que es un marcador glial, el grupo glutamato, que está compuesto por glutamina y glutamato, que está asociado a aminoácidos excitatorios, y los lípidos, que son característicos de lesiones necróticas. En definitiva, la utilidad de este estudio complementario reside en su capacidad de diferenciar la composición metabólica de lesiones que estructuralmente son similares en las imágenes convencionales, pero cuyo tratamiento y pronóstico puede ser muy distinto. Por ejemplo, permite diferenciar entre un tumor primario
y una metástasis. Ayuda en el diagnóstico diferencial de lesiones neoproliferativas versus otras lesiones pseudotumorales benignas. Sirve en la estadificación tumoral, tanto para establecer los límites del tumor como para determinar el grado de malignidad tumoral, ya sea de alto o bajo grado. Permite evaluar las características del área perilesional, donde podemos encontrar la presencia de infiltración tumoral, de edema vasogénico o de gliosis. Es una herramienta que permite monitorizar la efectividad del tratamiento de la quimio o radioterapia y, como ya mencioné previamente, también es útil como guía para la toma de biopsias. Entonces, para analizar la curva espectral, lo que tenemos que hacer es observar la amplitud de los picos de los distintos metabolitos para poder determinar la composición de la lesión. En este caso, el gráfico muestra un registro espectroscópico de un cerebro normal, que muestra las concentraciones habituales de los metabolitos de interés médico y su posición habitual en la curva. Ahora revisaremos los principales metabolitos que aportan información útil para el diagnóstico diferencial de las lesiones cerebrales. En primer lugar, tenemos el N-acetil-aspartato, que resuena a las 2.01 partes por millón, es decir, lo encontramos en esta zona de la curva. Este es un marcador de viabilidad y bienestar neuronal, por lo que cualquier tipo de daño a la neurona va a determinar una disminución de este metabolito. Se altera en una gran variedad de patologías cerebrales asociadas tanto a pérdida axonal como neuronal, por ejemplo, en infartos, tumores, demencias como el Alzheimer, enfermedades de la sustancia blanca como la esclerosis múltiple, entre otros. En general, se cumple que mientras más severa es la lesión neuronal, mayor es la disminución de este metabolito. Por lo tanto, si tenemos una lesión de alto grado, otra de bajo grado y otra de tipo inflamatoria o infecciosa, la lesión de alto grado va a presentar una mayor disminución de este metabolito en comparación a la de bajo grado, y a su vez la de bajo grado tendrá una mayor disminución en comparación a una lesión inflamatoria o infecciosa. Por su parte, la creatina es un marcador energético, es decir, un indicador indirecto de reserva de energía neuronal. Este va a resonar tanto a las 3.03 partes por millón como a las 3.94 partes por millón, pero en general se estudia la primera de estas. Lo importante de este metabolito es que su pico es muy estable, independiente del tiempo de eco que se utilice, ya sea corto, intermedio o largo, a diferencia de otros metabolitos que son muy variables. Por lo que este sirve como referencia para determinar si el N-acetil-aspartato está disminuido o si la colina está elevada. En este otro gráfico tenemos a la colina, que es un metabolito que resuena a las 3.2 partes por millón, por lo tanto se ubica en la curva justo a la izquierda de la creatina. Este es un marcador que refleja síntesis y degradación de membranas celulares. Por lo tanto, aumenta en lesiones tumorales con proliferación celular elevada, es decir, principalmente en neoplasias agresivas de alto grado. Este metabolito se encuentra también en la mielina, por lo que cualquier proceso de tipo inflamatorio o desmielinizante puede también aumentar el pico de colina. El mioinositol es un metabolito que produce dos señales, pero principalmente se estudia la que resuena a las 3.56 partes por millón, es decir, la ubicada a la izquierda del pico de colina. Este es un marcador glial que se eleva en lesiones que producen degradación de la mielina. Su utilidad más importante es su elevación en enfermedades como el Alzheimer y también en patologías desmielinizantes. Debemos recordar que este metabolito lo vemos solo en tiempos de eco corto, por lo que ante la sospecha de estas patologías se debe solicitar especialmente esta curva de espectroscopía.
Por otra parte, es un marcador de benignidad, ya que se encuentra elevado en lesiones de bajo grado, en patologías inflamatorias e infecciosas. Y por supuesto también va a estar elevado en áreas de gliosis. Y acá, ubicado a la derecha de la curva, tenemos el lactato, que es estudiado principalmente cuando resuena a las 1.32 partes por millón. Es importante saber que el pico de lactato va a estar por sobre la línea de base en tiempos de eco corto y tiempos de eco largo, como se ve en esta curva. Sin embargo, cuando se utilizan tiempos de eco intermedio, su curva se va a invertir y visualizar bajo la línea de base. Este es un marcador de destrucción celular y de necrosis, y su elevación indica glicólisis anaerobia, es decir, la presencia de lesiones en las cuales el oxígeno no se difunde de manera adecuada, por ejemplo, en infartos, eventos hipóxicos, crisis convulsivas, abscesos, tuberculomas, también en neoplasias malignas con componente necrótico, como el glioblastoma, y también en desórdenes metabólicos. Y acá, los restantes metabolitos los vamos a ver en tiempos de eco corto, teniendo en consideración principalmente a los lípidos, que son un indicador de pérdida de mielina y que se van a elevar cuando hay destrucción celular, es decir, en áreas de necrosis. Por lo tanto, lo podemos encontrar tanto en neoplasias de alto grado con áreas necróticas como en patologías inflamatorias o infecciosas. Tenemos también el GABA, que es un neurotransmisor que se va a alterar en patologías como epilepsia y esquizofrenia. La alanina, que tiende a elevarse en meningiomas. La glutamina, que aumenta en encefalopatía hepática. Y finalmente la taurina, que es un marcador más específico de meduloblastoma. Entonces, a modo de resumen, aquí a izquierda, lo más importante que tenemos que recordar es que a mayor colina, mayor lactato y menor presencia de N-acetil aspartato, tenemos que pensar en mayor malignidad de la lesión. Y por otra parte, cuando encontremos presencia de mioinositol, tenemos que pensar que la lesión es menos maligna. Y a la derecha podemos ver las distintas lesiones con sus principales alteraciones metabólicas para tener como recuerdo. Para finalizar, vamos a revisar algunos ejemplos. En este primer caso tenemos esta gran lesión insular derecha, que es hiperintensa en T2 y que tiene estos márgenes mal definidos en su aspecto anterolateral. La lesión no presenta realce posterior al uso de medios de contraste y en secuencias de perfusión no presentaba un aumento del volumen sanguíneo cerebral a este nivel. Entonces, ante la duda diagnóstica, se solicitó una espectroscopía. Se colocó el box en la zona central de la lesión y esto principalmente para poder definir si esto correspondía a una lesión de alto o bajo grado. Se obtuvo esta curva a nivel de la lesión, que la podemos comparar con una curva normal, y lo que destaca principalmente es una inversión en la relación entre el pico de colina y de N-acetil aspartato, porque se elevó este pico de colina, que significa en el fondo que nos indica que hay una alta degradación de membranas celulares, que esto es lo que ocurre principalmente en lesiones tumorales. Y por otra parte, descendió el pico de N-acetil aspartato, que nos está indicando daño neuronal. Por lo tanto, estos dos hallazgos nos tienen que hacer sospechar que esto corresponde efectivamente a una lesión tumoral primaria del sistema nervioso central. Y ahora cuando miramos a la derecha de la curva, podemos ver que no existe una elevación del pico de los marcadores de necrosis como el lactato, ni tampoco de los lípidos, y por lo tanto podemos concluir que esta corresponde a una lesión tumoral de bajo grado y no a una de alto grado. En este caso, la biopsia demostró un oligodendroglioma. En este otro caso tenemos a este paciente que presentaba esta gran lesión ubicada en el lóbulo parietal derecho, con un intenso realce en anillo periférico.
Y la duda del diagnóstico surgió porque el paciente tenía antecedentes de un cáncer pulmonar. Y por lo tanto, existía duda respecto al origen primario o secundario de la lesión, dado que estas pueden ser indistinguibles en las imágenes convencionales. Entonces, se solicitó una espectroscopía y lo que podemos ver en esta curva obtenida a nivel del epicentro de la lesión son los hallazgos típicos de una metástasis. Vemos, a diferencia de una curva normal, esta elevación acentuada del pico de colina que refleja síntesis y degradación de membrana celular, que es lo que ocurre en tumores. Vemos también acá la disminución del N-acetilaspartato debido a que la lesión, en este caso, tiene carencia de elementos neurogliales por su origen secundario. Y finalmente vemos a la derecha este pico patológico de lípidos que indica destrucción celular. ¿Ya? Entonces, todo esto nos orienta a que la lesión es secundaria y no primaria. Por otro lado, hay otra característica muy orientadora, y es que la zona periférica de la lesión, que tenemos acá esta curva que se obtuvo a partir de la periferia, y esta otra curva también obtenida a partir de la periferia, cuyas características son bastante similares a lo que podemos observar en una curva de parénquima cerebral normal, ¿ya? Y que es lo que ocurre típicamente en metástasis donde está respetada la zona periférica, a diferencia de las lesiones tumorales primarias que por su naturaleza infiltrativa van a tender a presentar aumentos de colina en el tejido periférico, incluso fuera de este margen impactante de la lesión. Finalmente, el último ejemplo de la utilidad de la espectroscopía, en este caso en un paciente en tratamiento con radioterapia, donde podemos tener la duda respecto a si lo que estamos viendo posterior al inicio del tratamiento es progresión de la enfermedad o estamos viendo cambios post-radioterapia, que indicarían que el tratamiento está siendo efectivo. Recordemos que la radionecrosis puede realzar en imágenes convencionales y ser indistinguible de una progresión tumoral. Entonces, ¿qué nos va a ayudar a distinguir entre radionecrosis y progresión? Es que la radionecrosis va a tener como principal componente la presencia de lípidos y de lactatos, mientras que la colina va a estar disminuida o levemente aumentada. ¿Ya? Esto nos va a orientar a un patrón de tipo inflamatorio que en el fondo es la respuesta al tratamiento y por ende nos está indicando un mejor pronóstico de este paciente. A diferencia de lo que ocurre en la progresión tumoral, donde además del aumento de lípidos vamos a observar una elevación de la colina en comparación al estudio previo, ¿ya? Que en caso de ser superior a 140% al anterior es altamente orientativa de progresión. En el caso de esta imagen en particular, estamos viendo un caso de radionecrosis, donde la curva espectral nos está demostrando una gran elevación de lípidos y lactatos y una disminución de la colina. En conclusión, podemos decir que la espectroscopía es un método de estudio no invasivo que nos dará información de la concentración de metabolitos de un tejido determinado, que en combinación con las imágenes estructurales de resonancia magnética aumentará la especificidad en el diagnóstico de lesiones cerebrales. Muchas gracias por su atención, espero que esta presentación haya sido de su utilidad.